Un gusto saludarles. En el marco del segundo Congreso Internacional de Investigación en Educación, me permito presentarles el trabajo titulado Influencia de los simuladores en educación superior, una revisión sistemática, quien presenta su servidora Carolina Villalba en colaboración con el doctor Daniel Monsecagua Mora y el doctor Luis Abraham Sánchez Gaspariano. En cuanto a la contextualización del estudio, se parte de los cambios que ha sufrido la educación como consecuencia de la pandemia por COVID-19. En este sentido, los procesos de enseñanza y aprendizaje se han tenido que establecer desde el confinamiento por el cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas. En este sentido, los docentes han tenido que recurrir a otros recursos para poder realizar sus clases. En este caso, pues hablamos de los simuladores como espacios de enseñanza y aprendizaje. Los simuladores no son más que objetos de aprendizaje que mediante un sistema de software permiten modelar fenómenos de la realidad y con el propósito pues de que el estudiante pueda construir sus conocimientos, pero desde la inferencia, el trabajo colaborativo y el aprendizaje por descubrimiento. En este contexto, entonces, el propósito del estudio es realizar una revisión sistemática de la literatura para conocer algunos estudios relacionados con el uso de los simuladores, pero desde una perspectiva de la educación superior. Para ello se realizó la siguiente fase metodológica. La primera fue la fase heurística, que contempla todo lo que es la búsqueda, la compilación, la lectura de las fuentes y la clasificación de los artículos. Se siguió una metodología propuesta por Arnaud. Para esta primera etapa se diseñaron las estrategias de búsqueda, se identificaron y seleccionaron todo lo que es la literatura relevante, se almacenó y se registraron los resultados de búsqueda, se modelaron y organizaron las referencias seleccionadas y por último se analizaron e interpretaron los resultados de los artículos seleccionados, considerando las carencias, vacíos, concordancias y contradicciones del conocimiento. Acá presento el flujo del proceso de búsqueda de una forma un poco más detallada en cuanto a las etapas seguidas. Ahora bien, en cuanto a la segunda etapa de la fase heurística, se hizo una revisión sistemática de la literatura, pero de acuerdo a la metodología propuesta por Ocoli, donde lo primero que se hizo fue se indicó el propósito de la revisión de la literatura, se estableció el protocolo y entrenamiento, se hizo la búsqueda de la literatura, se hizo una filtración práctica, se evaluaron todo lo que es la calidad de los artículos y la extracción de datos y finalmente se hizo una síntesis de los estudios. Para esta segunda etapa se obtuvieron un total de 5 artículos. En general, para toda esta fase heurística se trabajó con un total de 39 artículos. En cuanto a las perspectivas teóricas, 28% de los mismos trabajan lo que es la perspectiva constructivista y el 26% el desarrollo cognitivo de Jean Piaget para este tema de los simuladores. Y en cuanto al porcentaje de artículos por enfoque metodológico, se tiene que el 41% de los artículos realizados presenta un enfoque cualitativo, el 28.20% un enfoque mixto y el 30.76% un enfoque cuantitativo. Ahora, en cuanto a los porcentajes de artículos por años de publicación, el repunte se tiene para el año 2019 con el 28.21%. En cuanto a la fase hermenéutica, se dieron dos etapas. La primera etapa es la interpretación. En esta etapa se hizo el análisis de los documentos por áreas temáticas, resultando 3 áreas. La primera área temática, la simulación como herramienta de aprendizaje en educación superior. La área temática 2, efecto del aprendizaje mediado por tecnologías en ambientes educativos. Y la tercera área temática, estrategias tecnológicas y pedagógicas desde la innovación educativa. En cuanto al porcentaje de artículos por área temática, 16 artículos responden a la temática 1, 8 artículos al área temática 3 y 15 artículos al área temática 2. En cuanto al porcentaje de los artículos en inglés, corresponde el 51.28% y artículos en español el 48.71%. Ahora bien, la segunda etapa de la fase hermenéutica consistió en la construcción teórica. Para ello se hizo una revisión e interpretación por núcleos temáticos y por procesos de categorización. Se obtuvo entonces para la categoría 1 que los beneficios de la simulación desde la perspectiva del estudiante favorecen lo que es el trabajo exploratorio, el aprender haciendo, la práctica del ensayo y el error, lo que es la autonomía del estudiante, la repetición de técnicas y procedimientos y finalmente la comprensión de situaciones reales.
En cuanto a la categoría 2, uso de las simulaciones como herramientas instruccionales, se tienen tres aspectos importantes, que son la interactividad, el realismo y la complejidad. Cuando se habla de interactividad, estamos hablando de esa relación entre el usuario y el programa, es decir, el estudiante y la simulación, esa posibilidad de intervención. Ahora, cuando hablamos de realismo, es el alto nivel de detalle, porque existen simulaciones que son un poco más esquemáticas. Y finalmente, la complejidad tiene que ver un poco con el diseño intuitivo, es decir, es esa capacidad que tiene el estudiante para comprender por sí mismo el simulador. Y la categoría 3 habla del impacto de la simulación incorporando estrategias didácticas. Como bien sabemos, los simuladores son herramientas, sin embargo, se deben enmarcar en secuencias didácticas. Otra cosa importante es la instrucción. La instrucción no debe ser fuertemente estructurada, sino que debe ser una instrucción flexible, donde se le permite al estudiante la libertad para que pueda interactuar con el simulador. Ahora bien, en cuanto al área temática 2, efecto del aprendizaje mediado por tecnologías en ambientes educativos, se hallaron dos categorías. La primera, influencia de un ambiente de aprendizaje con TIC para el desarrollo del pensamiento científico. En este caso, gracias pues al empleo de los simuladores, se puede fortalecer en el estudiante lo que es la argumentación, el establecimiento de hipótesis, la búsqueda y construcción de explicaciones y confrontación del conocimiento. Ahora en la categoría 2 se habla de lo que es el aprendizaje construido socialmente a través de la mediación con la tecnología. Como bien sabemos, esta parte de interacción social es importante porque el estudiante puede favorecer todo lo que son los procesos colaborativos, se pueden favorecer el aprendizaje colaborativo, la participación individual dentro de un grupo, todo lo que es la dinámica de grupos, ¿no? Y en cuanto al área temática 3, estrategias tecnológicas y pedagógicas desde la innovación educativa, acá resultaron dos categorías. La primera, intervención educativa centrada en el estudiante en ambientes virtuales, que nos habla un poco acerca del acompañamiento del docente para que las actividades que se enseñen permitan la contextualización, la adaptación y la transferencia, ¿no?, a la realidad. Entonces, más allá del tipo de estrategia tecnopedagógica que empleemos, lo que se tiene que cuidar es la articulación del contenido con el contexto y la forma de evaluar. La categoría 2, que es impacto de la formación de instructores en línea en cuanto a cambios de creencias y actitudes hacia la tecnología, se habla un poco acerca de la formación continua en habilidades para enseñar en línea, es decir, esa capacitación continua para garantizar un desempeño y una mejor preparación para pasar de esa enseñanza presencial a la formación en línea. De todo ello, pues se identificaron algunos aspectos del conocimiento, pero falta revisar, según los autores, varios puntos. El primero, sobre lo poco que se discute acerca de cómo integrar y documentar evidencias de aprendizaje, estableciendo comparativas entre la implementación de varios simuladores bajo la misma temática de estudio. Lo segundo es que también se discute muy poco acerca de el proceso de capacitación docente, pero desde un apoyo efectivo en el uso de los recursos tecnológicos, en este caso, en particular, los simuladores, para garantizar un rendimiento eficiente en la enseñanza. El tercer punto son los vacíos que se encuentran relacionados a las estrategias tradicionales de enseñanza frente a las estrategias mediadas por tecnologías y algunas limitaciones relacionadas al uso de los recursos tecnológicos en el proceso de simulación. Cuarto punto es que existen contradicciones o desacuerdos entre los autores sobre cómo la interactividad y el realismo en las simulaciones pueden ser factores que afecten la complejidad, lo cual dificulte el diseño intuitivo en las herramientas tecnológicas. Algunas referencias consultadas para esta presentación, acá las muestro y bueno, no me queda más que agradecer.